Arturo, por favor. Natchuskus yamenduichan, Miguel Uesca. Cayas, Churek Jimbo, Huchet Mincita Sipesndi. Jimboca, Sharatesinga Huchet Purepech Joremteri, Edgar Alejandre. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Soy Miguel. Y hoy, esta noche, mi corazón sonríe porque les presento a mi profesor de Purépecha, Edgar Alejandre, quien abrirá esta segunda mitad del coloquio sobre la cultura purépecha. Y sin más dilación, me permito leer su semblanza. Edgar Alejandre Pérez, purépecha de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, investigador, comunicador indígena y promotor cultural, profesor de la lengua purépecha, con formación en las disciplinas de Derecho, Ciencias Sociales y Antropología Social. Colaborador del libro titulado Aeamuo, abordando temas de juventud, identidad y organización comunal. Es autor de Chuxnavan, etnografía de una comunidad de la Sierra Mije. Ha participado con diversos artículos, entre los que destacan Cambio y continuidad en la organización social de los jóvenes purépechas, Corpus, la fiesta de los jóvenes, y Karantani, sembrar de nuevo, ritos funerarios y su relación con el maíz. También es miembro fundador de la radio indígena Huchar Winapecua, Nuestra Fuerza, y locutor del programa Misiri, Chispa de Fuego, de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Curador en las exposiciones y montaje de la celebración de Día de Muertos en Madrid, España, y en el Harbour Front Center de Toronto, Canadá. Y actualmente se encuentra laborando en la oficina regional Ciénega de Zacapu de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Michoacán. Ha sido acreedor al Premio al Mérito Juvenil por el Gobierno de Michoacán en el 2005 y becario del Programa Internacional de la Fundación Ford. Es integrante de los colectivos Jaroajpecua y Rutas Compartidas. Edgar, es un honor tenerte aquí. Narchusco ya menduechan changason pamanhaka y churequimbo canek sipe shaka himboka chisho wanda para shaka kaisuch puremperan halania inch ishu hatinia hixen wanda para shaka ireten alikolek huamo kachminalikok Santa Fe de la Laguna ka eros taprinesca chis wandons kolen hawa killas y churequimbo wane kambe halas para chuanan. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les saludo con mucho gusto desde la comunidad de Santa Fe de la Laguna, en la región lacustre de Michoacán, comunidad de donde soy originario. Un gusto poder compartir, en principio, pues agradecer la invitación a todo el comité organizador de este coloquio. Y bueno, pues también compartir con ustedes varios aspectos que tiene que ver precisamente con estos días, que es precisamente para muchos conocido como Día de Muertos, otros Noche de Muertos, en algunas otras regiones Día de Todos Santos. En Purépecha nosotros lo conocemos como Animecher, que es ofrenda a las ánimas. Ya más adelante, bueno, pues platicaremos en esta tertulia algunos aspectos que tiene que ver precisamente con todos los ritos funerarios dentro de nuestra cultura. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes para que podamos ir viendo y que a lo mejor vayamos de manera a través de la imagen también poder un poco ver lo que estamos compartiendo. En cualquier momento, bueno, pues pueden interrumpir o si hay alguna inquietud, duda, pregunta, pues con gusto. Perdón que interrumpa, Edgar, solo sí. se apagó tu cámara. Perdón, una disculpa. Sí, creo que el momento de accionar, una disculpa por esto. Dios me llamo. Sí. Bueno,
Como les comentaba hace un momento, y me gustaría referirme principalmente a que, bueno, pues parte de una de las celebraciones más conocidas dentro de, no solamente de México, ¿no? Yo creo que a nivel eh, internacional y que posteriormente, pues bueno, los pueblos originarios de la actualidad y que se fundamentan en lo que es la época prehispánica, pues bueno, son el culto a la muerte, ¿no? Que también, bueno, vamos a ver más adelante que en realidad es culto a la muerte o es culto a la vida, pero bueno, son aspectos que iremos tocando poco a poco. Aquí está precisamente el nombre de la celebración en Purépecha, que es Anime Cherquetzatacua, que es ofrenda a las ánimas. Solo como manera general o a manera de preámbulo, pues bueno, algunos aspectos o generalidades que ustedes seguramente pues ya conocen muy bien, pero que que no me gustaría dejar de lado, que es precisamente toda esta diversidad cultural que existe en el país, en cada uno de los estados, en cada una de las regiones, en cada uno de los pueblos originarios, tiene mucho eh, tiene mucho que ver la manera en la que entendemos estos procesos o esta situación o esta manera de celebrar nosotros a la vida, a la muerte. Y pues obviamente no es algo de ahora, es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que muchos eh, de nuestros antepasados, pues bueno, de alguna manera vivieron o creyeron en algunos aspectos que, por ejemplo, hoy en día tenemos, ¿no? Y estas culturas originarias que hoy en día podemos ver la presencia viva de cada una de estas celebraciones, pues bueno, es parte de lo que nosotros seguimos reproduciendo desde las comunidades. Eh, bueno, pues ya como para ir un poco más adentrándonos, yo creo que, bueno, todos ustedes también tienen referencia acerca de la cultura purépecha o del pueblo purépecha, y que nos ubicamos o que tiene su asentamiento principal en centro del estado de Michoacán, centro norte, centro occidente del estado, y que bueno, pues se divide en 4 regiones, que es la región lacustre, que es la región de la Cañada, la región de la Sierra y la región de la Ciénega. Eh, cada uno de estos, cada una de estas regiones, pues bueno, tiene también una diversidad muy grande. O sea, es decir, dentro del pueblo purépecha hay una diversidad muy grande y en cada una de las regiones por igual. Al igual, dentro de la propia subregión, también cada comunidad tiene un propio, una propia identidad, sus propios elementos que vamos a abordar en un momento más. Para ello es importante 3 aspectos muy elementales dentro de nuestra cultura, que es precisamente el territorio, la lengua y la cultura, que cada uno va ligado a otro, es decir, para poder nosotros ser parte de esta diversidad, de este conglomerado, pues es precisamente la tierra o el lugar donde estamos asentados y que parte de esta diversidad pues también es la cultura o las manifestaciones que se tienen. Nuestro idioma, que para nosotros es importante porque a través de ella nos comunicamos, transmitimos justo todo este tipo de elementos y manifestaciones propios de la cultura. Vámonos ya entrando en materia y qué es de lo que hoy día vamos a compartir, que son los ritos funerarios dentro de la cultura purépecha. Y en principio les comentaba, para nosotros algo muy importante es la comunidad. La comunidad en el aspecto y en el sentido de un conjunto, de un todo, es decir, nosotros somos parte de una comunidad y esta comunidad está, tiene una sinergia que cada una va de la mano. Por ejemplo, nosotros estamos divididos en la comunidad en barrios
y todo gira en torno a los barrios, es decir, cada barrio, Huapatseco en Purépecha, hay una relación muy estrecha entre lo que es la festividad, entre lo que es el ritual, lo que es la organización comunitaria, lo que son los sistemas de compadrazgo, padrinazgo. Y quiero comentar o quiero comenzar compartiendo con ustedes que cuando muere una persona, o cuando, como le conocemos, o fallece o parte de este plano, lo primero que se hace dentro de la comunidad es anunciar a ella, a la comunidad, a través de diferentes medios, que son las campanas de la iglesia. Es decir, hay un sonido muy particular que se da, nosotros le decimos cuando dobla la campana oikaxhuamucunta, es decir, cuando waliriguamuni también se le conoce en purépecha, y que esto significa es tocar las campanadas de difunto, y toda la comunidad en automático, pues bueno, se da por enterada de que hay algún difunto, entonces poco a poco, bueno, pues se va comunicando a los demás habitantes o miembros de la comunidad quién de los vecinos o quién de la gente o de qué barrio es la persona que ha partido. Y también de manera inmediata, los familiares de la persona que ha partido, pues bueno, tienen que avisarle a los padrinos, es decir, a los padrinos de la persona que falleció. En este caso puede ser padrinos de boda, puede ser padrinos de bautismo o los padrinos que tengan. Ellos tienen una responsabilidad muy grande, que es la de acompañar en el último momento o siempre, en toda su vida, a partir de que adquieren un compromiso de padrinazgo, tienen que acompañarlo precisamente hasta que fallece. Es decir, entonces hay que avisarle inmediatamente a los padrinos de, de velación o de bautismo o de coronación o de confirmación. Pero a lo mejor algunos de ustedes se pudieran preguntar, pero ¿qué, cómo, si una persona que fallece de 90 años, sus padrinos ya no están? Bueno, pues aquí quienes acuden a cumplir esta responsabilidad son los familiares de ese padrino, de los padrinos. En este caso, si están los hijos, pues a los hijos, si no a los nietos. Es decir, es una responsabilidad hereditaria. O sea, se hereda este compromiso. En mi caso, por ejemplo, ya de manera personal me toca hoy en día cumplir algunos compromisos, por ejemplo, de mis abuelos. Y en automático nosotros sabemos que es algo que se adquiere desde el seno de la comunidad. Algo muy importante también, por ejemplo, después es inmediatamente ver lo de los alimentos, es decir, para nosotros algo que está íntimamente ligado a esta celebración o este ritual es precisamente esta relación que hay con el maíz. Más adelante vamos a ver cómo justo toda esta relación, bueno, no es de ahora, sino es de manera estrecha lo que desde, pues bueno, lo que antiguamente conocemos como Mesoamérica y que hoy en día se ha trasladado mucho de estos elementos o de esta relación que bueno, que siempre ha existido, ¿no? Como pueblos originarios. La gran mayoría, de hecho, está ligado precisamente al maíz. Y ya como que vamos a hablar mucho sobre lo que es el rito funerario y esta relación con el maíz. Entonces, inmediatamente lo que hay que hacer es, pues bueno, muchos de estos alimentos, por ejemplo, aquí tenemos un tamal, o se prepara un tamal que es a base de maíz, que le llamamos corunda. Y bueno, pues se preparan estas corundas para dar, que sirven de complemento al platillo o al plato principal, que es un plato ritual funerario que es el pescado en chile rojo. Esto en la mayoría de las comunidades de la región lacustre. ¿Por qué? Por la abundancia precisamente o la cercanía hacia o al alcance de este producto, que es el pescado, de este alimento. Y bueno, pues este pescado en chile rojo, por ejemplo, se comparte
Este pescado en chile rojo se comparte o se prepara, más bien, por ejemplo, nosotros la cantidad de pescados que se adquiere son 150, alrededor de unos 120 a 150 kilos de pescado. Entonces, una de las preocupaciones principales de la familia es buscar la manera o ver que conseguir todo este pescado, ¿no? Con los pescadores o en otras comunidades. Este platillo se prepara exclusivamente cuando alguien muere, solamente, o también los días de Semana Santa, es decir, los viernes de Semana Santa o el jueves, viernes santo. De la misma manera, cada viernes en un recinto que nosotros tenemos en la comunidad, que es el Yurisho, que es el Hospital Pueblo, no es hospital de clínica, sino es de hospitalario, que bueno, pues son esta serie de instituciones que Vasco de Quiroga, de alguna manera, con esta influencia, Vasco de Quiroga, digo, no sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de él, pues tiene bastante influencia aquí en el estado de Michoacán, llega aquí en 1532 a Michoacán y en 1533 funda esta comunidad. Y a partir de ahí, con elementos que él traía ya por experiencia, él más que religioso era una persona, él era abogado y lo nombran primer obispo de Michoacán. Entonces él, con una experiencia que él había ya tomado en Orán, África, y luego algunos, él se basó mucho en la utopía de Tomás Moro. Entonces, a partir de ahí es donde él empieza a crear estos espacios. Y hoy en día en este lugar se ofrece cada viernes este platillo. Y bueno, sembrar de nuevo y cara, Anthony. Pues es la manera en la que nosotros, o la manera en la que muchas de las comunidades purépecha concebimos cuando alguien parte, es decir, lo estamos devolviendo a la tierra, se está devolviendo, se está sembrando. Es la manera. Hay comunidades, por ejemplo, en Santiago Azajo, que es la comunidad de la región de la Ciénega. Allí, por ejemplo, cuando una persona muere, colocan petates, velas y flores, y la gente de la comunidad, amigos, vecinos, familiares, lleva mazorcas. Llevan generalmente 5 mazorcas. Y estas 5 mazorcas se van depositando alrededor del ataúd, de manera conjunta con las flores, las velas. Entonces, pero es esta relación que les digo tan estrecha con el maíz. De igual manera también en algunas otras comunidades, por ejemplo como en Pichátaro, allí cuando se acude ya al cementerio, allí la familia tiene que llevar mazorcas y se reparte entre la gente que acompaña a sembrar a esta persona. Y de igual manera también, por ejemplo, otras comunidades, como Comachuén, como Arantepacua, son muchas, ¿no? Comunidades que este elemento es uno de los protagonistas, el maíz. Vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, me gustaría nada más comentar también, en el caso, por ejemplo, de esta comunidad que les hablaba hace un momento de Santiago Azajo, cuando llevan el ataúd rumbo hacia el cementerio, allí hay un descanso en el atrio de la comunidad y allí los familiares depositan 2 canastos muy grandes en el que llegan la gente de la comunidad y depositan maíz, ya maíz, mazorcas desgranadas, y aquello es una lluvia de maíz, aquella que se hace en ese momento. Y eso significa que cuando alguien ha partido, o digamos, ya que se va para el otro lado, no para Estados Unidos, sino para el otro lado, allí yo puedo llevarla a mi familiar. Es decir, yo puedo llevar y depositar en ese canasto y le pido a esta persona que se está despidiendo de nosotros o que vamos a volver a sembrar a Jatzintan o Icarantan, le pido que le lleve un poco de alimento a mis familiares que ya han fallecido con anterioridad. Entonces es nuevamente toda esta relación que existe con el maíz. Bueno, vamos a... Ajá. Hace un momento comenzábamos o les
justo con toda la intención de las diferentes maneras en las que se les conoce, ¿no? Como Día de Muertos, Noche de Muertos, Ofrenda a las Ánimas, Celebración de los Muertos, Fiesta de las Ánimas, o Animecher, que esto tacua, o Animecher, Quinjecua, en Purépecha. Por supuesto, cada pueblo originario, pues bueno, tiene una manera de referirse. En este caso, los purépechas, tenemos estas formas, ¿no? De anime, etc. Pero ¿dónde viene esto de Día de Muertos, Noche de Muertos? Y ¿de dónde viene? Resulta que después de los años 20 de este conglomerado de este, de este ideal que se tuvo con Vasconcelos y con algunos otros pensadores de esa época, queriendo unificar a la nación mexicana y queriendo convertirla en mestiza y demás. Uno de los propósitos o uno de las que se hizo en México, pero particularmente aquí en Michoacán, buscando esta mexicanidad, ¿no? Pues se buscaba todos los elementos prehispánicos o que tuvieran, más bien todos los elementos que tenían algo de ese, de aquello que viene de las culturas originarias y otro que alude al mestizaje. Entonces comienzan a difundir o sí, a dar a conocer lo que son la celebración en México de Día de Muertos. Esta, por supuesto, se ha venido haciendo desde siempre, ¿no? De diferentes maneras y con diferentes elementos y todo, y en cada lugar de manera muy particular. Pero resulta que comienzan a, a difundirlo como un atractivo, principalmente aquí en Michoacán, en la región lacustre, o Lago de Pátzcuaro, que muchos de ustedes conocerán, sobre todo por lo llamativo, por lo vistoso del lugar o de la manera en la que se lleva a cabo estas celebraciones. Y se empieza a comercializar y a vender como productos turísticos. Después de ahí vienen ya algunas películas, inclusive, por ejemplo, del cine mexicano, que difunden esta celebración. Maclovia, por ejemplo, que se graba ahí en, eh, en la isla de Janitzio, ¿no? Y en Pátzcuaro. Entonces comienza a ser atractivo y de manera paralela ya en los 30, 40 también, 40 sobre todo, cuando hace erupción el volcán Paricutín y que comienza a llegar mucho extranjero y comienzan a difundir toda esta celebración los gobiernos en turno y le buscan este nombre, o sea, finalmente Día de Muertos, pero aquí a Michoacán particularmente le comienzan a llamar Noche de Muertos. ¿Por qué? Porque la velación es en los panteones. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces se comienza a vender como algo, como un producto para atraer a visitantes, como una especie de, no sé si en ese momento no tuvieron a lo mejor el impacto o no, o a la, o no tuvieron como, no pensaron si iba a tener ese impacto que hoy en día tiene y que vamos a ver otros fenómenos que han contribuido también para que esta celebración tenga también eh, varias situaciones o conflictos que se presentan al interior de las comunidades, pero eso vamos a hablar un poco más adelante. No, podemos irlo abordando más bien. Me gustaría regresar un poco a lo que es la celebración y después hablaremos o tocaremos este tema de la problemática o conflicto que existe hoy en día con, es decir, de la transgresión hacia esta celebración, o de qué manera están estos ritos funerarios y de qué manera se ha estado viendo afectada a través de la invasión masiva de turismo, de la invasión a lo mejor de muchísimos otros factores que han contribuido para que esta celebración también vaya en declive. Pero ya lo iremos viendo. Les comentaba hace un momento que los padrinos tienen una responsabilidad muy particular o muy fuerte dentro de estos rituales, es decir, cuando fallece,
Nos comenta Edgar que tiene unos cuantos problemas de conexión. Esperamos a que vuelva y que todo se solucione pronto. Una disculpa, no sé si ahí me estén escuchando. Bueno, pues como lo comentaba hace un momento, estoy desde la comunidad y desafortunadamente luego el servicio de internet no es el más, es el más bueno por cuestiones de, pues bueno, de muchos factores. Entonces voy a volver a compartir pantalla eh, nuevamente. Una disculpa muy, muy grande. Bueno, les estaba comentando que la, la relación que existe, el padrino o el padrinazgo, compadrazgo, con los ahijados es muy fuerte. En este caso, en la imagen estamos viendo una cruz. Esta cruz la llevan, ponen los familiares, pero todo esto que están viendo en la imagen, por ejemplo, el pan, las mazorcas, las figuras de azúcar, la fruta, la flor, que es la Anim Tsuki, o es una orquídea que es flor de ánima, que se da nada más en esta época, es una flor silvestre, se coloca en los altares. Y bueno, pues esta tiene que ver precisamente, es la ofrenda principal que le toca que llevar a los padrinos de la persona que falleció. Es decir, llevan eh, varios obsequios, en este caso al altar que se coloca en la casa de la persona que falleció por sus familiares. Eh, ahora, ahí estamos viendo, por ejemplo, esto tiene que ver, hace un momento les comentaba lo de la comunidad, o la importancia de la relación de la comunidad con los ritos funerarios. Y también les comentaba que De nueva cuenta, una disculpa. Nos comenta Edgar que se conectará desde el celular para poder tener una mejor conexión y en un momento volveremos, o volverá el maestro a hablarnos de tan interesante tema. Mientras tanto, también recordarles que si tienen algún comentario o duda que quieran dejarle al maestro Edgar, pueden ir haciéndolo en la caja de preguntas o desde los comentarios del en vivo de Facebook.
Está el micrófono apagado, Edgar. Ah, una disculpa muy grande, no tenía, digo, con estas fallas del, del internet, luego por ahí son como muy, justo más inoportunas cuando más se requiere. Entonces, por ahí voy a, ahorita estoy desde los datos, desde el celular móvil, por eso la mejor, ahí voy a hacer un momento, por favor, por ahí estoy compartiendo tratando de... Bueno, les comentaba hace un momento de esta relación y que es muy estrecha con los pueblos, con la comunidad. Entonces, ¿en qué sentido? En que la comunidad participe en cada momento, cada elemento ritual, cada forma, por ejemplo, eh, de relación que se tiene con la parte del rito y la organización de la celebración, de la festividad. Es decir, cada quien funge un papel sumamente importante dentro de estos rituales. Es decir, en el caso, por ejemplo, de aquí de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, los primeros en llegar son los ahijados o son a la casa de los padrinos o la casa de la persona que falleció. Y ellos tienen la obligación de, de ayudar en todas las tareas y actividades que ahí tienen dentro de la casa. Es decir, son muchas de las formas en las que ellos participan. Entre ellas es cuando es varón o cuando es hombre, el ahijado tiene que llevar leña a la casa de los padrinos. Cuando es mujer tiene que llevar algún alimento, en este caso puede ser algún pozole, atole o también buñuelos o algún otro alimento que va a permitir compartir con todos en casa. Bueno, eso como parte de, de, de la llegada o de los ahijados. De igual manera, los padrinos tienen esa responsabilidad de acompañar en cada una de las actividades, por ejemplo, o momentos cruciales de los ahijados. Es decir, hay un acompañamiento igual entre los vecinos, igual entre este parentesco ritual, pues de alguna manera es muy estrecho, a tal grado de que, por ejemplo, cuando les digo fallece alguien, pues bueno, es un cargo hereditario. Estoy viendo aquí que se cargue, desafortunadamente el internet que tengo aquí se está yendo, estoy tratando de cargar la presentación para poder enviarla y que la reproduzcan desde allá. Pero bueno, creo que está muy lento y bueno, pero mientras tanto, bueno, yo les comparto que una vez que, por ejemplo, muere, les decía, cuando ya se sepulta la persona, en automático se tiene que avisa a los familiares que la espera del próximo año o de los siguientes meses o cuando toque lo que es el día de las ánimas o cuando se toque hacer lo que es el altar. Bueno, por ahí creo que ya se está enviando la presentación y yo espero que se alcance a enviar porque sí está muy mal el internet. Bueno, ahora sí, perdón, ahora sí ya vamos a retomar de manera por ahí
lo que es bueno, pues esta charla que tenemos con ustedes. Hay algunos aspectos también que me gustaría compartir, y es la espera. Cada 31 de octubre y 1 de noviembre, nosotros, o parte de nuestra creencia es de que las ánimas regresan, las ánimas nuestros familiares vuelven. Desde pequeños inclusive nos van a nosotros diciendo que en el mes de octubre, cuando van apareciendo muchas mariposas, nos dicen que son las ánimas que ya vienen de regreso, convertidos en mariposa. Entonces por eso nos dicen que no las toquemos, que no las maltratemos, porque son justo las ánimas o nuestros familiares que ya vienen y andan anunciando su regreso. Y para ello se requiere toda una organización muy compleja dentro de esta espera. Nosotros le llamamos animeroantan o eroantan, que es esperarlos. Y para esperarlos nosotros lo que hacemos es, toda la familia se reúne para poder acordar de alguna manera todo lo que se va a preparar, todo lo que se va a hacer dentro de esta espera. Es decir, por ejemplo, la preparación de alimentos, por ejemplo, la adquisición o siembra de flor, y cada uno de los elementos que se requieren, y sobre todo avisarle a los padrinos también, a los padrinos de la persona que falleció. Es decir, los padrinos, ellos tienen, su último compromiso es precisamente en esta espera, es decir, cuando llegan y colocan por ahí ya están nuevamente, muchas gracias, ya con la presentación. Bueno, la siguiente, por ahí, la siguiente. Muchas gracias. Los padrinos tienen esa responsabilidad, o ese es su último compromiso, de ir a esa espera, de llevar la ofrenda principal. Y de la misma manera se les atiende a ellos también, con alimentos, con una atención protocolaria muy, muy importante. Previo a esto, por supuesto, los familiares lo que hacen es reunirse en casa para armar el altar que se va a colocar dentro de la casa. Hay unos espacios que nosotros le llamamos keriru, que es, este keriru no es otra cosa más que el espacio sagrado o el cuarto sagrado, que es donde existe la concertación principal de compromisos dentro de la familia. Y ahí es donde se le colocará cuando fallezca, y de la misma manera también cuando se haga esta espera. Ahí, por ejemplo, estamos viendo justo desde donde estoy, creo, es de manera coincidente desde este espacio, justo allí se está armando ese altar hace 4 años que esperamos a mi abuelo. Y bueno, en la otra imagen podemos ver cuando ya está, se culmina. Les decía que es muy importante la participación de la familia, ahijados, padrinos y de la comunidad, porque se hacen estos arcos con flores de cipasúchil o tiringui en purépecha, y principalmente, y algunas otras flores como anim tzotziki o la flor de terciopelo, y algunas otras más que por ahí también se han incorporado poco a poco. Y bueno, pues es un trabajo muy arduo, muy pesado, y para ello, pues bueno, acuden todos los familiares a apoyar, preguntan desde cuándo se va a empezar a adornar o a colocar el altar. Pues bueno, ya se les avisa y empieza a acudir toda la gente. Entonces es muy, muy importante esta participación de la comunidad. No sé si podamos con la siguiente imagen, por favor, que me puedan apoyar. Y ahí, bueno, pues esta participación justo se ve, esta imagen es justo muy representativa de eso. Es decir, la comunidad acude a llevar ofrendas a la casa de la persona que falleció durante
Esto durante el primer año. Ya los siguientes años se coloca un altar o se ofrenda más, poco más sencilla, pero el primer año se vuelca la familia para poder esperar a la persona, a las personas que, o al vecino, al amigo, al compadre y a quienes, a quienes se dedique el altar. Y bueno, pues estas charolas o canastos, bateas con fruta, generalmente consisten mandarina, naranja, plátano, guayabas y una vela, mazorcas. Nuevamente aquí el elemento, pues el maíz, ¿no? Como parte de. Y bueno, se le va dando a la familia y se van amontonando. Es toda esta fruta que vemos ahí. Es por eso que es importante la participación de la comunidad que va ahí. Seguimos con las imágenes, por favor, para... y bueno, pues aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, pues las mazorcas, el incienso, las ofrendas que se llevan a las personas que van falleciendo, ¿sí? Podemos ir corriendo las imágenes, son algunas. Ah, bueno, ahí, justo me gustaría detenerme un poco aquí. Mucha gente piensa, cuando hablamos de altar de Día de Muertos, vamos a llamarle así por ahora, altar de Día de Muertos, mucha gente piensa que es como si fuera una especie de guía en la que allí viene todos los elementos que va a ir, cuando en realidad no es así. Se ha intentado homogenizar en todo el país lo que debe llevar un altar. A mí me ha costado bastante. Antes me invitaban justo a concursos que hacen en las universidades de altares. Cuando voy y pregunto bueno, ¿qué altar es? Me han respondido, por ejemplo, que es un altar de Michoacán. Por supuesto, esto me salta de manera total, porque yo digo, a ver, espérenme, no hay ningún altar de Michoacán. O sea, no hay ninguno, porque, bueno, entonces es altar purépecha. Yo, a ver, purépecha sí, pero ¿de dónde? Y no, pues purépecha. Bueno, sí, pero es que el pueblo purépecha es muy grande, hay 4 subregiones. Es decir, en Michoacán estamos los náhuatl, los mazahua, otomí y nosotros los purépecha. Entonces, cada una de estas culturas tiene una manera diferente de ofrendar, de hacer altares, de llevar a cabo su rito. Obviamente, por ejemplo, dentro del pueblo purépecha también hay una diversidad muy grande. Es decir, en este caso, por ejemplo, no es lo mismo la manera en la que llevan a cabo esta celebración en la comunidad, por ejemplo, de aquí de Santa Fe de la Laguna, que a lo mejor la comunidad de Tarecuato. En Tarecuato utilizan otros elementos, por ejemplo, como el panales de avispa, cañas de azúcar, la flor de cempasúchil, y que hay todo un rejuego y hay todo momentos rituales que son muy diferentes a lo mejor a los de Sinsunzan, que son muy diferentes a los de Tarejero, a los de la Cañada de los 11 Pueblos. Es decir, se ha intentado homogenizar desafortunadamente en todo el país, nada más así, pongan su papel picado, pongan su flor, su veladora y lo que más le gusta. Eso es algo totalmente erróneo, o sea, porque luego de repente llegan aquí de repente alumnos o alumnos míos así de bajando la información de Wikipedia o de internet sin antes informarse de la cultura de la que están representando. Obviamente esto tiene que ver la desinformación tan grande que hay y obviamente también las redes sociales han contribuido para que esto pase. Cada comunidad, les decía, no es lo mismo. Por ejemplo, aquí mismo en la comunidad hay altar de casa y hay altar de panteón. Hay altar de adulto y hay altar de niño. Es decir, es tan grande esta diversidad que cada comunidad cuenta con esta riqueza
que muchas veces se deja de lado y solamente se busca encajonar en algo que se difunde y que tiene influencias de otras culturas, por ejemplo la náhuatl o alguna otra. Y no se atiende a esta parte de la cosmovisión, ¿no? Que se trae desde la propia o el seno de la cultura. Cada uno de estos momentos pues va acompañado, por ejemplo, de rituales que tiene que ver precisamente con esto del compadrazgo o con los que intervienen allí. Hay una persona, por ejemplo, o un personaje dentro de estos actos protocolarios que es el guandari, es el portador de la palabra y que en algunas comunidades, por ejemplo, es quien va por delante y es el que dirige el curso del ritual o de la ceremonia. De la misma manera también, por ejemplo, es muy importante, yo les comentaba hace un momento, el territorio, que esto tiene que ver, por ejemplo, con muchas veces, históricamente las culturas han migrado, pero esto, por ejemplo, se pone muy, o hay bastante, o es frecuente, por ejemplo, que a lo mejor algún purépecha de alguna comunidad fallezca, haya fallecido, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o en alguna otra ciudad de México, y lo que hacen los familiares es retornarlo así tarde el tiempo que sea necesario. Hay comunidades que obviamente se caracterizan por tener una mayor envío de migrantes a otros espacios, a otras ciudades, otros lugares. Y entre ellos, por ejemplo, lo que hacen es así tarde un mes, mes y medio en retornar el cuerpo. Es muy importante sembrarlo en el lugar de donde es originario. Ahora con todo este tema del COVID, por ejemplo, ha sido muy complejo porque, pues bueno, esta parte de no llevar a cabo los ritos como corresponden, obviamente por obvias razones, ha traído, pues más bien de manera muy interna, una serie de situaciones que chocan de alguna manera con esta parte de que no se cumple con el ritual, no se cumple con la tradición, y que para nosotros es de suma importancia que regresarlos a sembrar. Entonces sí, aquí por ejemplo en la imagen estamos viendo esta ofrenda principal que les hablaba hace un momento, en donde el padrino lleva esta ofrenda con la que adorna la cruz. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Y vamos corriendo las imágenes. Bueno, aquí también vemos parte de esta otra ofrenda. Por ahí ya, bueno, no, muy bien. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes es precisamente tanto esta como la que viene en un momento. Es lo que se lleva al altar principal de la persona que falleció. Es decir, ya el último compromiso. Vamos a correr las imágenes, por favor. Ya nada más son imágenes muy, muy, muy similares. Esa también, es decir, aquí, por ejemplo, vemos que la comunidad acudió a esperarlo, a ofrendarlo. Es decir, podemos ver que a lo mejor la comunidad pues tuvo bastantes ofrendas. Corramos. Algo que... bueno, por ahí dejamos. Algo que quisiera comentarles o compartirles. Muchas veces queremos como buscarle significado a todo. O por ejemplo, decir, no, es que la vela significa esto. La ofrenda por ejemplo, el pan significa esto, el papel significa esto. Y cuando a veces no tienen significado. Es decir, tienen una función dentro del ritual, mas no es de que signifique algo en particular. Eso es muy diferente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la alfarería, por ejemplo, en este caso corresponde a un altar que le colocamos a una tía que falleció hace 5 años y que ella era alfarera y que, bueno, pues se representa de alguna manera, de hecho ella había hecho estas
artesanías, entonces le colocan en su altar. Pero no es de que te signifique algo, representa algo. Es muy, muy, muy diferente. Podemos correr las imágenes, por favor. Entonces, esta malinformación que se ha dado, se traslada mucho pues a toda la sociedad. Obviamente, los que son partícipes dentro de la comunidad, pues tienen muy claro el papel que, 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 este, que, que fungen dentro de la comunidad, lo que hay que llevar a cabo, lo que se tiene que hacer. Es decir, eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, pues estos son los tipos de altares que se hacen aquí en la comunidad. Podemos ver ahí que, pues bueno, son arcos. La familia se reúne y ven la manera en la que cómo representan o cómo, no representan, cómo la manera en la que van a recibir digamos, a su familiar. Vamos a continuar con las imágenes. Justo lo que les decía hace un momento, la muerte en espacios urbanos, que tiene que ver precisamente cuando fallece, por ejemplo, fuera de su comunidad, pues es precisamente buscar la manera para que regrese, ver la manera en la que tiene que estar de vuelta con sus familiares, porque es muy importante ese regreso que les comentaba, a sembrarlo hacia, hacia la tierra de donde es originario. Obviamente hoy en día se interpretan, por ejemplo, de muchas maneras varios de los aspectos. Y algo muy delicado que está ocurriendo hoy en día, o un fenómeno muy importante, que es en el que esta celebración se ha difundido tan de manera masiva por las instituciones, principalmente estatales y tal vez algunas agencias, en el que llegan a las comunidades y de alguna manera interrumpen. Aquí quiero ser muy cuidadoso en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, hay visitantes que acuden de manera consciente, es decir, a conocer, a vivir esa tradición, a ser parte de esa cultura, ¿por qué no? Sin embargo, hay otro tipo de visitante y que es al que muchas veces va dirigido, por ejemplo, esta difusión, y que llegan a las comunidades haciendo o malinformados en el que cuando dicen es una celebración es una celebración o es una fiesta a los difuntos y piensan De nueva cuenta, les pedimos una gran disculpa. Nos comenta Edgar que está teniendo problemas de nuevo con los datos, pero se está intentando conectar de nueva cuenta en lo más rápido posible. Y seguimos invitándolos a dejar sus comentarios o preguntas, ya sea en la caja que tenemos aquí en Zoom o desde el chat de Facebook de la transmisión.
Nos comenta el maestro Edgar que se le fue la luz en su casa, está intentando hacer lo posible por conectarse de nuevo y de nueva cuenta, muchas gracias por su paciencia y por estar aquí con nosotros. Eh, Creo que no sé si por ahí me alcancen escuchar. Sí, te escuchamos, Edgar. Una disculpa muy grande, creo que hoy sí de plano, creo que fue como muy accidentada esta parte porque se fue la luz, entonces me agarró y los datos no estaban agarrando. Bueno, pues les comentaba, es muy fuerte la problemática que hoy en día vivimos por esta difusión excesiva. Es decir, hay comunidades, por ejemplo, como Janitzio, como Sinsunzan, en las que literalmente han sido invadidas ya por los turistas. Los propios locales ya no pueden llevar a cabo esto ritual de manera como se debe de llevar a cabo, porque hay una interrupción muy, muy fuerte en esos momentos. Algo también de lo que es importante señalar que a partir pues, de una película que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, Coco, que en algunas de sus partes, pues bueno, fue basada, por ejemplo, en este caso, la parte arquitectónica, la iglesia, la plaza, las calles y algunos elementos en esta comunidad, por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna. Y a partir de allí, pues bueno, pues el incremento de visitantes aquí pues ha sido muy, muy grande, a tal grado de que esta relación tan íntima que se tiene de la espera del familiar se ve abruptamente interrumpida con muchos de los visitantes. Les decía hace un momento, vienen, hay quienes vienen informados y quieren conocer un poco más esta tradición. Sin embargo, hay quienes no, hay quienes atraídos por a lo mejor música, atraídos por otras cosas, otros factores que se han ido incorporando elementos, y no es de que sea desde una postura romántica o desde un aspecto a lo mejor demasiado purista. Aquí el asunto es de que cuando una comunidad genera cambios al interior de su cultura o de su tradición o de su celebración, cuando se hace de manera consciente, por supuesto que son válidas, porque ellas mismas lo van reproduciendo, no son culturas estáticas. Sin embargo, cuando vienen desde el exterior, muchas de estas imposiciones, por ejemplo, o muchas de estas, a lo mejor, de estas situaciones que vienen a modificar esta celebración, ahí sí es preocupante, porque no se tiene la infraestructura para atender a tanto visitante, no se tiene muchas veces, a lo mejor, aquí hay como un respeto muy grande en ese sentido, de que pues no se le rechaza o no se le impide el paso a un visitante. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, me ha tocado en algunos momentos sí pedirles a los visitantes que no interrumpan, por ejemplo, con fotografías, con video cuando están en los rituales cumbre. Y esto tiene que ver precisamente un poco por a lo mejor esta difusión excesiva de las que les hablaba hace un momento, en el que son muy grandes la manera en la que está llevando a cabo. Originalmente les decía que
surge con esta difusión en los 40, 50, 60, a tal grado de que hoy en día tenemos visitantes de cualquier parte del rincón del mundo aquí en en nuestras comunidades o en las comunidades, en el caso de aquí de Santa Fe de la Laguna. Y preocupante todavía aún más porque no se toman las medidas o previsiones necesarias por parte de las instancias, en este caso estatal, para poder regular la manera en la que el visitante tiene que acceder a estas comunidades. Cuando tienen algún contacto entre tal vez en la comunidad y a lo mejor algún visitante, pues bueno, se les informa de la manera en la que en la que tienen que llegar, ¿no? Por ejemplo, tal vez ser partícipes de la tradición, tal vez, pero es muy complejo esto porque es importante hasta qué punto puede ser participante o a lo mejor una persona externa, eh, porque hay códigos de conducta, hay códigos o rituales que nosotros los vamos adquiriendo desde muy pequeños. Entonces, eh, eh, muchas veces se crea una imagen de esta celebración demasiada folclórica, demasiada, a lo mejor inclusive hasta, no sé, muchas veces atrapados por una ilusión o muy romántica a veces la imagen. Para nosotros sí representa algo íntimo, representa esta relación que mantenemos con las personas que ya fallecen. Sin embargo, no se hace para, para mostrar al turista, no se hace este, para que la gente del exterior digamos, sea parte de. Se hace para esta relación con la comunidad, con la familia y la persona de las personas que han partido. Muchas veces también algo que lleva, digamos, todo esto es por ejemplo, digamos, a la pérdida de esta tradición o de esta celebración. Justo comentando con algunos otros amigos de otras comunidades en donde no ha llegado el turismo, no ha llegado a lo mejor tanto visitante, pues ellos viven de manera natural. Aquí hasta hace unos tal vez 12 años, pues no teníamos ningún visitante, salvo alguno que por ahí anduviera perdido y todo, y de manera normal. Desafortunadamente también muchas familias luego han cometido el error de atender primero a los visitantes y después a la gente de la comunidad. Esto, por supuesto, es muy delicado porque va generando, va alterando dentro de la celebración, va alterando el curso normal de este ritual o de esta celebración. Si gustamos, más las imágenes, por favor, o las diapositivas. Seguimos con algunas otras imágenes. Bueno, eh, son, eh, son imágenes, por ejemplo, como esta, y si pueden irlas corriendo, por favor, así de manera. Esta es justo en este lugar donde estamos, en este espacio. Yo sé que a lo mejor pudiera parecer contradictorio el decirles que no es a lo mejor para alguien más, pero finalmente, bueno, pues esta es la manera en la que nosotros llevamos a cabo este ritual, a través de una carga llena de protocolo, a través de una manera de llevar a cabo esta celebración de manera íntima, de manera estrecha, porque son momentos fuertes, son momentos en los que, si bien nos han hecho creer que a veces es una fiesta, y para nosotros como purépechas no son imágenes o son
La muerte no la vemos, o las ánimas, como algo fantasmagórico, ni terrorífico, ni tan llena de color, en el sentido de que, por ejemplo, pues bueno, cada vez vemos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de la Catrina, ¿no? Que pues esto, bueno, pues viene desde Posadas, obviamente, y así se ha venido, inclusive hoy lo podemos encontrar en artesanías, en muchísimos otros elementos. Y les comento, no se trata de ser puristas, sino simplemente ver hasta qué punto corresponde a una celebración o de dónde es, o si tenemos la claridad, por ejemplo, está bien decir, bueno, yo, pues me visto de Catrina porque me gusta, o de Catrín, o, por ejemplo, decir, pero, por ejemplo, de tener claro que eso no va vinculado, por lo menos estoy hablando de la cultura purépecha, no va vinculado a la cultura purépecha. Y cuando la gente piensa que todo eso es en todos lugares, ahí, por ejemplo, en otras regiones de otros estados, de otras comunidades, que son otros elementos y no van a ser los mismos. Podemos cambiar de diapositivas, por favor, pues aquí son diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, de estos altares, y que precisamente los visitantes se sienten atraídos, ¿no? Al ver todas estas imágenes, o sea, para nosotros obviamente, pues lo que hacemos es ofrendar a nuestros familiares, pero con un bastante gusto, con bastante, de la mejor manera, es decir, nos volcamos hacia ellos, hacia el familiar que va a regresar, son parte de nosotros, y qué mejor que esmerarnos cuando regrese. Y desafortunadamente, eh, pues esto se ha ido comercializando, se ha ido difundiendo. Muchas veces piensan que inclusive, por ejemplo, algo muy delicado es cuando ya la comunidad, o hay algunas comunidades que que ven a esta celebración como un negocio de ambas partes, digo, no es malo la generación de recursos, de ingresos, pero sin embargo, pues bueno, pues hay momentos en los que muy delicados como estos, por ejemplo, digamos, hay quienes han hablado, ¿no? Acerca de prostituir, por ejemplo, que se prostituye la cultura, o sea, mediante estos aspectos, o sobre todo cuando ya inclusive en algunas comunidades la mentalidad del propio habitante va cambiando, es decir, cuando prefiere de su comunidad, bueno, un producto, por ejemplo, digamos, a lo mejor algún servicio para que se brinda, que vivir su propia tradición. Eso es algo muy delicado, y eso es algo que muchas veces tal vez no se alcanzan a dimensionar o analizar, eh, la gravedad de esto, es decir, lo que va a afectar a esta celebración. Y bueno, pues lo que sí puedo decir, y para ir ya pues terminando, para ir redondeando las ideas, es de que para nosotros es algo muy profundo, muy significativo, que por supuesto estas alteraciones que van sufriendo a lo largo del tiempo, pues, o los cambios, pues son normales, son cambios, o sea, este tipo de altares que se hacen ahora, pues por supuesto, ¿no? Tal vez son muy diferentes a los que se hacían hace a lo mejor 50 años, 30 años, obviamente, pues se van agregando también elementos, pero aquí le vuelvo a repetir, el problema es la falta tal vez de políticas públicas que puedan también eh, regular tal vez a un turismo masivo en las comunidades originarias. ¿Por qué? Porque de este tipo de celebraciones, lejos a lo mejor, muchas veces o sea, realizando expresiones culturales van en detrimento. Algunas de ellas, por ejemplo, todos ustedes saben que se le ha nombrado como patrimonio cultural a esta celebración. Entonces también de ahí existe una problemática. Para nosotros no tiene ningún sentido si como habitantes como pueblo originario, si tienen
si tiene un nombramiento, o sea, para nosotros no tiene algún beneficio tan grande como comunidades. Esto, por supuesto, representa a lo mejor tal vez para un beneficio para otros sectores, tal vez empresariales, tal vez instituciones. Sin embargo, para nosotros no lo tiene, o no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque para nosotros vamos a vivir una carrera permanente, claro, esto no se ha ido. Por, esto, por estas situaciones a las que más que como académico es como persona, querer compartir con ustedes como purépecha, parte de esta cultura, algunas de las inquietudes, algunas de las preocupaciones que nosotros vivimos hoy en día y que muchas veces procuramos nosotros desde a lo mejor ir contribuyendo para que esto pues a lo mejor tenga otro curso y que no sea ese precisamente el de el que para nosotros es muy importante que la cultura viva, que la cultura continúe y dejar, por supuesto, todo este tipo de enseñanzas a los jóvenes y que se hace, porque finalmente está una organización social que la sustenta y que, por supuesto, no representa una amenaza tan grande cuando las comunidades son sólidas. Pero cuando las comunidades a lo mejor se empiezan a fragmentar, ahí es cuando tal vez se inserta con mayor facilidad este tipo de elementos, a lo mejor pues sí, de situaciones que afectan a la comunidad. Correr las imágenes, por favor, así poco a poco todas ahí. Eh, este año, esto fue este paso, aquí este tipo de colocación de altares. Y bueno, pues seguimos recorriendo las imágenes, por favor. Y bueno, solo digo, aquí vemos igual también, por ejemplo, digamos como con todos ellos que han estado participando, es decir, se vuelve a retribuir y otra tanto, pues obviamente se lleva al panteón a ofrendar y ahí ya se deja. Solamente para culminar, el pueblo purépecha está lleno de manifestaciones muy, muy importantes, de elementos culturales que para nosotros como habitantes, como parte de este pueblo, pues son muy, muy significativos y que creemos que como cultura nosotros tenemos todos estos rasgos que hacen de esta cultura viva y que hacen que esta relación ya de manera concreta con la persona que ha fallecido y con la persona que ya no está con nosotros y continúa de manera permanente. Hay mucho en torno a este tema, o sea, no es, pero me gustaría por aquí dejar por el momento hasta aquí para si hay alguna inquietud, pregunta o algún comentario y si está en la medida de las posibilidades, pues podemos a lo mejor responderle o compartirle.
Eh, Muchísimas gracias por esta plática. Igual, si puedes, si quieres encender la cámara, no te había dado permiso de anfitrión, una disculpa. Muchísimas gracias por esta plática, Edgar. Sin duda es un tema fascinante y un tema del cual se debe hablar y debemos comprender que es algo íntimo para ustedes. Abrimos este espacio de preguntas a todos los asistentes para hacerle al maestro Edgar y ya tenemos dos aquí. Primero, Samuel Sierra nos comenta, muchas gracias por la conferencia, maestro. Mi pregunta es, aún dentro de la misma región, ¿los altares varían significativamente de casa en casa o de familia en familia? Sí, en la propia comunidad van cambiando, es decir, no son iguales, es que es justo lo que les decía, no hay un altar como tal o como una receta, o una guía de cómo debe de ser un altar. Esto lo va determinando la propia familia, la propia familia, y por eso en la comunidad lo que les comentaba, algo que les ha sido atractivo a los visitantes es que en cada lugar van a encontrar, en cada casa, en la comunidad van a encontrar un altar diferente, pero que cada uno con elementos que la propia comunidad va reproduciendo, como ustedes están viendo en este momento, ¿no? En el fondo, aquí a 3 casas estamos. ¿Cuál sería la otra pregunta, Claro, Miguel? muchísimas gracias por la respuesta. Ahora se me está trabando un poco a mí, una disculpa. Nos pregunta Daniela Ríos, ¿cómo podemos ayudar nosotros a que se mantenga viva esta cultura, la cultura purépecha? Es conociendo, creo que es conocer eh, eh, el amigo, una de este tipo eh, de celebración, digo, no solamente con el ritual de las ánimas, sino con todas, con la cultura, con las culturas, con las culturas en general. Yo creo que muchas veces tenemos o a lo mejor algunos de los visitantes, ¿no? A querer o pensar que a lo mejor son culturas o son pueblos o comunidades eh, que son como, o sea, de manera muy romántica a veces, o sea, de repente se crean estereotipos que hacen, que dicen, no, es que el ser es esto o no es esto. Entonces, eh, se van creando a veces eh, eh, falsas ideas de lo que significa a lo mejor esa cultura. Por eso sí es importante conocerlas de cerca, ¿no? Y ser respetuosos pues de cada momento, de cada elemento. Hay muchas anécdotas o muchas situaciones que, por ejemplo, me ha tocado vivir, ¿no? Por ejemplo, eh, y que son códigos que uno va adquiriendo. Entonces es importante conocerla. Yo creo que nadie está como purépechas o como pueblos originarios, pues somos pueblos en resistencia, somos pueblos en lucha, pero que también estamos abiertos, por ejemplo, digamos, a ese diálogo, a esa interculturalidad que se va generando con, con la norteña dentro. Mucha gente, o sea, no se trata de mantener ni congelada una cultura, ni tenerla como un retrato y que sea inamovible. No, no se trata de eso. Se trata de que simplemente haya ese profundo conocimiento de la cultura para que pueda haber ese entendimiento y de esta manera, pues bueno, pues conocerla y aprender de ella. Entiendo. Muchísimas gracias también por esta respuesta muy clara y pertinente. Creo que incluso desde su bandera, desde el lema de su bandera, Juchari Winapecua, nuestra fuerza, podemos entender todo esto que nos comentas. Y
Luca Nizales Solalde nos comenta, muy bonita y colorida presentación, profesor. Feliz Día de Muertos. El tema ha estado lleno de focos de atención dentro de las tradiciones del pueblo mexicano hoy en día. Por ejemplo, la parte que nos comentó que hay mucha desinformación en cómo hacer las ofrendas apropiadamente. ¿De qué fuentes nos recomendaría usted el consultar a nosotros como audiencia ajena a las tradiciones de las comunidades para realizar las ofrendas como se debe? Es desde los pueblos originarios. Es tanto de nuestro país que difícilmente alcanzaremos a la mejor a conocer en su totalidad estas celebraciones o todos los pueblos originarios. Sin embargo, con aquellos que tengamos contacto es necesario hacerlo de esa manera. Es decir, buscar esta relación estrecha que permita que la relación o que el entendimiento, por ejemplo, sea de manera más asertiva. Por ejemplo, hay muchos aspectos o muchas formas de conocer de más cerca. Es decir, no con aquello que tal vez venga desde internet, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchos de los habitantes de los pueblos originarios mantenemos un estrecho vínculo desde las redes sociales, los medios de comunicación, o hay a lo mejor medios o plataformas un poco más alternativas que generan también información que es muy, un poco más real, ¿no? O más cercano a que en las comunidades, o lo que significa ser una comunidad. Entonces, por eso, simplemente tener ese diálogo de manera siempre respetuosa, oír, res, ser respetuosos. Muchísimas gracias por tu respuesta, No sé, Edgar. Miguel, alguna. Ay, perdón. Ok, creo que ya. Muchísimas gracias por la respuesta, Edgar. Finalmente tengo una pregunta de una persona que está aquí al lado mío, que primero felicita la ponencia y agradece mucho toda tu disposición por estar aquí, incluso con los contratiempos que pudiste tener por la luz. Y nos pregunta, em, ¿qué se podría hacer o cómo se podría informar bien a la gente en cuestión de que muchas veces se piensa que el Día de Muertos es para reírse de la propia muerte, cuando en realidad es, como tú lo has dicho, una conmemoración muy íntima para los familiares e incluso para las personas difuntas? Sí, es justo lo que comentaba hace un momento de este diálogo que se tiene que tener. O sea, hoy en día les decía nuevamente, o sea, tenemos al alcance muchos medios que nos permiten que conozcamos también a los pueblos originarios y no solo sea como o pensar que, por ejemplo, eh, que las ofrendas deben de ser de tal manera, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo le pone papel picado. O sea, piensa que el papel picado tiene que ir en todas las ofrendas más bien, sí, pues de las ánimas. O sea, no. Hay muchas culturas que no tenemos, que no lo utilizamos. Pues bueno, lo podemos ver. O sea, no hay ningún papel picado, pero sin embargo se piensa, ¿no? De que es un elemento que es en todo el país, y no, cada cultura, si vamos, por ejemplo, a Veracruz, si vamos a Yucatán, si vamos a Chiapas, hay muchísimos elementos de la propia temporada o digamos, de la tierra, o los que se tienen al alcance. Por ejemplo, tal vez hay, por ejemplo, en algunas comunidades en Chiapas que utilizan el chile. Les comentaba hace un momento, por ejemplo, eh, en la comunidad de Tarecuato, que es comunidad purépecha, allí sí hay ahí por ejemplo ponen panales de avispa y mucha gente dice, ¿cómo panales de avispa? Bueno, pues es porque hay todo un significado dentro o todo un de
del momento de la celebración o de la espera pues, de nuestros seres queridos. Entonces, a veces choca de repente entender, digo, cuando digo choca entender, me refiero a cuando mucha gente nos han enseñado a que México es uno solo. Digo, esto desde siempre, ¿no? Que nos han inculcado a de que somos una nación, pero que a veces esa nación no se compone de esa diversidad, de que somos pueblos muy diferentes cada uno, comunidades que tenemos muchas cosas que aportar, que muchas cosas que mostrar y muchas cosas que compartir. Sin embargo, se va quedando solamente esa parte, ¿no? Se va quedando aquello que es más atractivo solamente, aquello que es más fácil y lo que es complejo no o aquello que tal vez no sea, que no funcione tal vez a la mercadotecnia, a lo llamativo, a la comercialización, pues eso no se ve. Entonces, he ahí el problema cuando, por ejemplo, buscamos alguna fuente, pues cuesta trabajo, porque la mayoría de los que tenemos al alcance, pues es esa, simplemente se ve a la celebración de las ánimas como un espectáculo, como un show, como solo folclore, cuando no vemos esa relación espiritual que se tiene con estas personas que ya no están o con algunos elementos o vínculos, como por ejemplo, pues les lo decía yo, como con el maíz, con la tierra tal vez, o con el fuego, con algunos otros que han venido también y que son parte de una cultura. Entonces es complejo, ¿eh? No es fácil decir, yo no les podría tampoco decir, bueno, es que aquí van a poder encontrar a lo mejor, no sé, toda la información adecuada. No la hay, pero sí es importante acercarse a esa cultura, a esas personas, a esas... perdón, es que como en estos momentos también es parte de esa cultura viva, justo esta de la celebración. Lo que pasa es de que los voy a poner en contexto, porque a lo mejor mucha gente se estará preguntando, bueno, pues, así como que titubea un poco, es porque aquí ha pasado como mucha gente o ruidos externos y todo eso, pero es parte de esa vivencia que se tiene también. Entonces sí, solamente sería eso, poder tener esa empatía y esa cercanía con los pueblos y culturas originarias para que a su vez tengan ese entendimiento y sea parte de una situación que nosotros mismos vamos generando y que todos somos parte de, y que podemos acercarnos a las culturas originarias, siempre y cuando pues sea más adecuada y precisa, informándonos y que nos y que la propia persona debe. Muchísimas gracias por todas tus respuestas, Edgar. Sin duda las tomaremos mucho en cuenta e incluso desde aquí, desde la sociedad de alumnos, los invitamos a conocer estas culturas. Con el coloquio podemos dar un acercamiento mucho más cercano a la cultura purépecha, de la cual estamos muy felices de poder haber invitado. Y agradecemos muchísimo a Edgar por venir aquí a inaugurar esta segunda parte con este increíble tema. Creo que podemos dar por finalizada esta conferencia. Agradecemos muchísimo el que hayan estado aquí y el que hayan permanecido, incluso por algunos problemitas técnicos que tuvimos. Y muchísimas gracias, Edgar, si quieres dar algún comentario final a nuestro público. Mendios me amo ya menduchania en Gazanis Pambek o Is y Show. Gachingun, en Gachias, Wandons Colenhapkia Sanka, Pimalink Senia Escach, Huacan, Chusha Paniaca, Capalarantan, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron en esta charla, en este compartir, en esta compartición. La idea justo en un principio
era como algo a lo mejor más académico o algo inclusive, no sé, tal vez citando autores y demás, pero no, quise hacerlo precisamente como parte de esta cultura, un poco más como la parte vivencial, una opinión que yo puedo compartir con ustedes, pero como más como persona. Entonces, pues bueno, solo invitarlos a todos para que pues eh, seamos partícipes de este diálogo intercultural que, que, se, que se genera día con día, ¿no? En, con toda la sociedad en el país y las diferentes comunidades, pueblos originarios, y, y que conozcamos las culturas o esta diversidad, pero desde esa posición o desde esa manera, de manera más profunda y empática. Dios me llama, muchas gracias. Dios me llame Edgar y muchísimas gracias también a todos los que nos estuvieron viendo. No se olviden que mañana también tenemos ponencias del coloquio con la doctora Alicia Lemus hablando sobre la mujer purépecha y el maestro de cine Juan Mora Catlet que nos presenta su película Erendira Ikikunari. Muy buenas noches a todos.